señora. Sí, Sí, señora. señora, ahí ya. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que no he tenido ni el tiempo de presentarme. Yo soy Karen Cabrera, una de las tutoras de microbiología del curso. Para muchos, seguramente soy su tutora en el campus virtual. Bienvenidos a este curso. Espero que sea de mucha ayuda en su futuro profesional y, bueno, que los llene de aprendizaje. Entonces, nosotros ya realizamos la tarea uno, que fue un cuestionario muy sencillito. En la tarea 2, bueno, para esta tarea 2, ustedes pues ya saben, el campus cambió un poquitico, pero igual lo encontramos aquí en este entorno que ahora se unificó, que es el de aprendizaje y evaluación, donde dice momento intermedio. Sugerimos que no descarguen la guía que está aquí porque tiene unos chiquitos errorcitos, sino la guía que subimos en el foro de discusión de la tarea 2. Esta guía es la que se encuentra aquí en el mensaje de apertura del curso. Van a encontrar tanto la guía, ¿listo? Como el formato de entrega. Bueno, vamos para la guía que yo ya la tengo aquí abierta y vamos mirando ejercicio por ejercicio en qué consiste. Entonces, nuestro primer ejercicio, o bueno, nuestra tarea es de nutrición y crecimiento. Y nuestro primer ejercicio se llama ejercicio 1, curva de crecimiento microbiano. Me gustaría contarles que los CIPAS pues siempre van a ser enfatizados en la explicación de cómo realizar los ejercicios. Sin embargo, pues en los ejercicios tenemos que tomar algunos aspectos teóricos para poder entenderlos. Y en la web, pues se enfatiza más en lo teórico. Entonces, como aquí hay un aspecto teórico que me gustaría que tuviéramos claro para poder explicar cómo realizar el ejercicio, les voy a hacer una muy, muy pequeña explicación y recorderis de algo que seguramente ya se trabajó en la web. Esperen un segundo. Profe, una preguntita. Dime. Habla con Jonathan. Esto es que aquí nosotros tenemos un grupo y aquí hay muchos compañeros que están diciendo que no viendo el CIPAS, así como a mí tampoco, no me refleja que si usted de pronto tiene alguna lista o algo, Sí, sí, yo para que tengo una tenga en lista. cuenta. Tranquilos. Yo tengo No, una listo, lista de asistencia que voy a compartir más tardecito, cuando ya estemos a punto de terminar, les comparto la lista de asistencia. listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, nuestro ejercicio 1 es de curva de crecimiento microbiano. Entonces, bueno, en este ejercicio vamos a hacer énfasis en un grupo de microorganismos que son las bacterias, ¿no? Las bacterias son microorganismos que se reproducen por medio de fisión binaria, así es como se llama la manera como ellos se reproducen. ¿En qué consiste la fisión binaria? Básicamente lo que hace nuestra bacteria es que replica su ADN, entonces ya tiene su ADN y crea una copia. A partir de esa copia se va a empezar a dividir la bacteria en dos y se generan dos bacterias, ¿no? Entonces, a partir de una bacteria mamá, digamos, se generan dos hijas. Esas hijas son idénticas a la que estaba originalmente, ¿no? Entonces, esa reproducción o esa fisión binaria va a suceder cuando la bacteria pues encuentra condiciones ideales, ¿no? Cuando encuentra la temperatura, el pH, cuando encuentra todo el ambiente ideal para la reproducción. Entonces, cuando ella encuentra ese ambiente ideal, empieza a crecer el número. Entonces, empiezan a dividirse muchas veces por fisión binaria y entonces, cuando en un inicio había solo una bacteria, en unos minutos o en horas podemos encontrar muchísimas miles de bacterias. Entonces, a ese proceso de crecimiento en número de bacterias le llamamos crecimiento bacteriano y se refiere precisamente al aumento de números de células. Entonces, en este ejercicio nos están hablando de la turbidez. ¿Qué es eso de la turbidez? Resulta que cuando uno va a estudiar bacterias, las podemos poner en un caldo nutritivo, ¿no? O sea, un caldo nutritivo es una sustancia, sí, es una sustancia que tiene todos los nutrientes para que las bacterias crezcan ahí.
Entonces, en un inicio, miren aquí esta fotica, en un inicio uno puede tener un tubito con un caldo nutritivo que se ve transparente, ¿cierto? Y digamos que ahí colocamos unas bacterias. Como las bacterias van a encontrar todas las condiciones para crecer, su población se va a ir multiplicando. Como se va multiplicando, ese caldo se va volviendo más turbio, ¿no? Se va volviendo menos transparente. Entonces, a ese proceso le llamamos la turbidez, que es cuando el crecimiento de la población de la bacteria va en crecimiento hasta un punto en que ya hay tantas bacterias que ya consumieron casi todos los nutrientes del caldo nutritivo. Entonces, esa turbidez se mide con un aparatico que ustedes, bueno, no lo van a conocer en el laboratorio, no directamente, sí puede que esté ahí, pero no lo van a conocer ahí directamente, pero el aparatito se llama el espectrofotómetro. ¿Qué hace el espectrofotómetro? Entonces él mide la cantidad de luz que se dispersa. Entonces supongamos que yo tengo aquí mi tubito con nuestras bacterias. A ese tubito se le pasa un rayo de luz, ¿cierto? Y si no hay bacterias, ¿sí? Pues el rayito de luz pasa derecho. Pero si hay bacterias, las bacterias van a dispersar la luz, ¿no? Entonces llega la luz, choca contra las bacterias y el espectrofotómetro va a medir la luz que se dispersó. Entonces, entre más luz se dispersa, quiere decir que hay mayor turbidez, por lo tanto, hay mayor crecimiento bacteriano. Entonces, entre más turbio está nuestro tubito, o sea, más, como más clarito, digamos, ya no tan transparente, más población bacteriana vamos a tener. Y eso se mide con una medida que se llama la absorbancia. O sea, el espectrofotómetro nos arroja es la absorbancia. Entonces, entre más absorbancia haya, mayor crecimiento bacteriano hay, ¿no? Ya sabemos, porque lo hemos estudiado, que la población de las bacterias, ese crecimiento bacteriano se va a dar en 4 fases. La primera, que es nuestra fase de latencia, es cuando la bacteria está empezando a crecer en el medio. ¿Sí? Ella se está adaptando a ese medio, está empezando a reconocer los nutrientes, todo lo que tiene en el medio. Entonces, la población de las bacterias en la fase de latencia va a tener un crecimiento controlado, es decir, no va a ser un crecimiento así rápido, sino que va a ser un crecimiento lentito, pero va a ir creciendo, ¿no? Sigue la fase exponencial, que es cuando la bacteria ya se adaptó muy bien al medio y como tiene tantos nutrientes, su población va a empezar a duplicarse de manera exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Que si, por ejemplo, yo tenía 2 bacterias, en un minuto ya tengo 4, después tengo 8. ¿Listo? Empieza a duplicar su población. Esa fase exponencial va a ser de puro crecimiento bacteriano y va a durar hasta que la población de la bacteria ya consumió la mayor parte de los recursos. ¿Listo? Ya consumió la mayoría de los nutrientes. Entonces, cuando empiezan a escasear los nutrientes del medio, pues ellas ya no tienen cómo reproducirse, ¿no? Porque para la reproducción es necesario que hayan las condiciones ambientales, los nutrientes. Entonces va a haber un momento en donde ya no hay esas condiciones o no hay tantas, entonces la población se estabiliza y a esa fase cuando la población se estabiliza, que es esta fase de acá, se llama la fase estacionaria. Y por último, cuando ya no hay nada de nutrientes, ¿cierto? Cuando ya se consumieron todos los nutrientes, entonces ya no hay crecimiento bacteriano porque ya no hay nutrientes para que la célula se divida. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esas bacterias que nacieron antes, digamos, en la fase exponencial, empiezan a morir y pues como no hay nutrientes para generar nuevas bacterias, pues empieza un declive poblacional. Y a esa fase se le llama la fase de muerte, que es precisamente cuando hay un declive o un decrecimiento en la población de las bacterias. ¿Listo? Bueno, entonces, como mirábamos, el crecimiento de las bacterias o de la población de las bacterias va a ser debido a mecanismos propios de cada bacteria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay bacterias que son más resistentes
que pueden vivir con condiciones más extremas, digamos, ¿listo? Vamos a ver ahorita más adelante algunos de los aspectos que están relacionados con ese crecimiento bacteriano. Por ahora, nos vamos con un ejemplo de cómo realizar ese ejercicio 1. ¿Listo? Hasta ahí, bien. Estoy aquí mirando a ver en el chat, a ver si Sí, hay alguna señora. pregunta. Listo. Bueno, entonces, esta partecita aquí que está aquí en la introducción es lo que les acabo de explicar, todo lo que tiene que ver con las fases y el crecimiento bacteriano. Entonces, el paso 1 dice que cada estudiante debe seleccionar una letra, ¿listo? E informará su elección en el foro de la tarea 2 para que así no coincida con la elección de otro compañero. Importante aquí que ustedes realicen la elección del foro tanto para el ejercicio 1 como para el ejercicio 2. ¿Listo? Para ambos ejercicios tienen que seleccionar una letra. Puede ser la misma o puede ser diferente. ¿Listo? Pero hagan siempre la aclaración en el foro de que para el ejercicio 1 van a trabajar esta letra o para los dos ejercicios van a trabajar la misma letra. Bueno, pero hagan la aclaración. Estas son las letras. Cada letra tiene dos especies bacterianas, ¿no? Paso 2. A continuación se encuentran consignados los datos de absorbancia medidos en intervalos de 30 minutos durante 6 horas de las bacterias que mencionamos. Listo, aquí están todos los datos de cada una de las bacterias. Ubique las tablas de dos de las especies bacterianas que le corresponden según la letra elegida y con los datos de las tablas elabore la gráfica de crecimiento microbiana comparativa y señale las etapas que se presentan: fase de latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Entonces, ¿cómo van a realizar esto? Supongamos que ustedes eligieron la letra E, Clostridium perfringens y Salmonella enterica. Entonces buscamos aquí. Entonces, esta primera, por ejemplo, es de Escherichia coli. Entonces, no. Y aquí tenemos la de Clostridia. En esto aquí tenemos nuestra tablita de Clostridia. Y tenemos, digamos, la de Salmonella, ¿no? Esas son las dos opciones que tengo. ¿Qué tenemos que hacer? Una gráfica de crecimiento comparativa. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer en Excel, que es nuestra herramienta más fácil de utilizar. Entonces, yo por aquí hice un ejemplito, ¿listo? Con otros datos de absorbancia, con otras bacterias, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, bueno, porque pues no podía hacer las mismas porque les estaría haciendo el ejercicio, pero sí les hago un ejemplo explicativo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ustedes abren un Excel y copian los datos de las absorbancias de las bacterias que tienen en su letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi ejemplo, yo copié y pegué las absorbancias de E. coli y de B. subtilis. Listo, copié estas absorbancias. Y los tiempos siempre son los mismos. Fíjense que siempre es cada 30 minutos, 30, 60, 90, 120, 150. Siempre son los mismos, lo que cambia son los datos de la absorbancia. Listo, yo ya tengo esto acá, ¿cierto? Yo ya consigné mis datos. Ahora, ¿qué hago? Selecciono los datos, me voy donde dice insertar y voy a gráfica, esta que tiene los punticos, que son las gráficas de dispersión, y coloco esta. ¿Listo? Automáticamente ya me da la gráfica. Fíjense que aquí me está diciendo la absorbancia de E. coli y la absorbancia de B. subtilis. Hasta ahí uno diría que está bien, ¿cierto? Pero tienen que fijarse en esta cascarita. La cascarita es que el Excel les da automáticamente la gráfica en escala de 50. Miren, aquí está. Este es el tiempo y esta es la absorbancia. En el tiempo está cada 50, pero su gráfica no tiene que ser cada 50, sino cada 30 minutos. ¿Por qué? Porque en la tabla tenemos el tiempo en escala de 30 minutos. Por lo tanto, en la gráfica la escala tiene que ser de 30 minutos. ¿Cómo cambian eso? Ustedes seleccionan el eje, ¿listo? Cuando seleccionan el eje les sale esta partecita de dar formato a eje. Y aquí en donde están las barras, ¿listo? Seleccionan donde están las barras y en unidades donde dice principales no colocan 50, sino colocan 30, porque es cada 30 minutos. ¿Listo? Y ahí ya automáticamente les cambia la gráfica.
Listo. Entonces, ahí ya tenemos la gráfica. Si ustedes quieren, esta gráfica también le pueden colocar más cositas. Por ejemplo, se le puede cambiar el título de absorbancia de E. coli B subtilus o curva de crecimiento de E. coli y B subtilus. Bueno, ustedes pueden cambiar todo eso. Pero básicamente ya tenemos nuestra curva de crecimiento comparativa. Ojo, la guía nos pide, bueno, tienen que tener la curva de crecimiento comparativa y tienen que identificar las fases de cada una de las bacterias, de cada una de la población de las bacterias. ¿Cómo lo pueden hacer? Eso lo pueden hacer. Hay unos estudiantes que son muy habilidosos y lo hacen desde Excel. Yo, por ejemplo, lo hago desde Paint, pero lo pueden hacer desde PowerPoint, desde Canva, como quieran. Yo por aquí voy a abrir mi Paint para mostrarles yo cómo lo hice. No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así, sino pues, yo les muestro como una sugerencia, ¿no? Lo importante es que estén señaladas las fases. Listos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillito. Voy a colocar un colorcito, digamos que quiero el amarillo, y le voy a colocar un pincel, digamos este. Ay, pero está muy grueso eso. Bueno, entonces voy a empezar con E. coli, que es la que está en azul. Ya sabemos que las fases son latencia, exponencial, estacionaria y muerte, ¿no? Latencia es cuando nuestra población comienza a crecer, pero de manera controlada, no duplica su población. Entonces, por lo que yo estoy viendo en nuestra gráfica, ¿cierto? Fijémonos que hasta el minuto 30 hay un crecimiento controlado, en el minuto 60 sigue habiendo un crecimiento controlado, pero es a partir del minuto 60 que la población comienza a crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, exponencial es cuando vemos esa subida en la gráfica, ¿no? Entonces yo puedo decir que mi fase de latencia va de, me gustó mejor este, no puedo decir que mi fase de latencia va de aquí a acá. ¿Listo? Y lo puedo decir lo mismo para Subtilus, ¿no? Que tiene lo mismo, muy parecido. Listo. Ahora voy a colocar de otro colorcito mi fase exponencial, que va desde el minuto 60 hasta el minuto que yo vea que, que se duplica la población hasta estar estable, ¿no? Más o menos hasta el 240, ¿no? Señor, ¿puede repetir? ¿Me pasa el favor? Claro que sí. Entonces, después de la fase de latencia viene nuestra fase exponencial, que es cuando vemos esa curvita de aumento, ¿no? Entonces, esa fase exponencial va a ir hasta cuando la población más o menos se estabiliza. O sea, llega a un punto en donde la vemos más o menos, no tiene que ser súper estable, pero sí tiene que ser que se mantiene más o menos estable. Yo veo que la población aquí, listo, crece, 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 crece y empieza a disminuir su crecimiento hasta que se estabiliza, que es aquí en el minuto 240. Entonces yo puedo decir que hasta ahí va mi fase exponencial y es muy parecida en las dos bacterias. Entonces voy a colocar aquí el verdecito. Obviamente si ustedes lo pueden colocar más bonito, perfecto. Listo, vamos ahora con la fase estacionaria, que es la del equilibrio. Yo veo que aquí hay un equilibrio, o sea que la población más o menos se mantiene constante, que es más o menos lineal, desde el minuto 240 hasta el minuto 300, ¿listo? Incluso hasta el 330. Pero aquí, desde el 300, disminuye un poquito. Vean que baja un poquito. Como ya está bajando ahí un poquito, yo voy a decir que hasta el 300 es mi fase estacionaria y es muy parecida en las dos, ¿no? Y cuando empieza a bajar, a decaer un poquito esa curva, es cuando empieza a suceder nuestra fase de muerte, que la voy a colocar aquí de otro colorcito, fase de muerte. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues nada, hago unos grafiquitos aquí, lo coloco aquí, por ejemplo, espérenme un segundo, que voy a cambiar la letra de tamaño. Entonces coloco aquí, por ejemplo, fase Hágame de haciendo los latencia, espacios. de latencia.
¿Listo? Que es la que tengo en amarillo, ¿no? Después puedo colocar que en verde coloqué la fase, ¿la fase qué? Nuestra fase de exponencial. Listo, entonces fase exponencial. Y después puedo colocar que en anaranjadito coloqué nuestra fase estacionaria. Y por último, en azulito, colocamos nuestra fase de muerte. Listo. Y ahí yo ya tendría mi gráfica donde están especificadas las fases para las dos bacterias de latencia exponencial, estacionaria y muerte. Entonces yo esto después lo puedo guardar y después en el formato de entrega, ¿listo? Miren que aquí está nuestro formato de entrega. Yo coloco, bueno, el grupo al que pertenezco, no sé, por decir de 00 y mi nombre, la letra que elegí, ¿cierto? Y aquí donde dice copio y pega la gráfica, pues copio y pego la gráfica que hice anteriormente, ¿no? La que hicimos aquí en el Paint con todas las fases identificadas de las dos bacterias. Después nos dice que tenemos que completar, pues aquí dice nuestra guía, bueno, que cuando completemos la gráfica debemos completar la tabla CES de análisis técnico, ¿listo? En esa tabla, pues simplemente colocamos las dos especies de bacterias, observamos la gráfica y completamos. Entonces completamos diciendo, bueno, ¿dónde fue o cuándo fue el tiempo en la fase de latencia? Entonces miramos aquí nuestra grafiquita. Ah, que en fase de latencia pasó 60 minutos, de 0 a 60. En los dos casos, igual, de 0 a 60. Entonces, ay, perdónenme. Entonces yo coloco acá, tiempo en fase de latencia, 60 minutos. Para la bacteria 2 igual, 60 minutos. Aquí especificamos las bacterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí digo E. coli y B. subtilis. Y B. subtilis. Listo. Listo. Entonces, aquí en comparación e interpretación decimos, no, se puede observar que la fase de latencia de las dos es muy similar, lo que quiere decir que puede que el crecimiento de las dos sea parecido, bueno, etcétera. Y así completamos toda la tablita. Tiempo en fase exponencial, bueno, aquí yo ya tengo un ejemplito realizado. ¿Listo? Miren, aquí está el ejemplito realizado, donde están las fases aquí descritas y la comparación de resultados de los dos. Entonces aquí digo tiempo en fase de latencia. Bueno, este ejemplo que yo realicé, yo se los voy a compartir también por el Teams para que se guíen más o menos de cómo lo tienen que hacer. Aquí en la Tutora, parte, dígame, eso nada más es el punto uno. ese solo es el punto 1. Ok. El ejercicio 1. Ese es hasta ahora solo el ejercicio 1. Yo aquí, en la parte de la conclusión, miren lo que coloqué. Eh, por lo que pude investigar, ambas bacterias son organismos modelos por su facilidad en cuanto a manipulación. Son de fácil crecimiento, no tienen amplios requerimientos, a pesar de que eh, ambas E. coli es gram negativo y B. subtilis es gram positiva, son similares en cuanto a su facilidad reproductiva. Entonces, en esa conclusión de la tabla del ejercicio 1, ustedes tienen que decir por qué es, por ejemplo, por qué los datos de las dos bacterias son muy parecidas, que tienen en común. Por ejemplo, en este caso, E. coli es una bacteria que se reproduce muy fácil, igual que B. subtilis. Se utilizan mucho en laboratorio porque son muy fáciles de manipular. Entonces, como son muy fáciles de manipular, los datos de crecimiento son muy parecidos. Por eso dije yo, ustedes tienen que leer porque probablemente será así. Lo ideal es que lean sobre la bacteria. Pueden leer, o sea, no hay problema, pueden leer en Wikipedia, en el artículo. ¿Por qué? Porque aquí
El problema de que utilicen Wikipedia o algo así no es que la lean, sino que la referencien, que la citen, que tomen cosas de ellas y copien y peguen ahí, ¿no? Ese es el problema. Pero si ustedes simplemente va a leer porque quiere saber, por ejemplo, E. coli, qué es, qué bacteria es, para qué sirve, para qué la utilizan, cuáles son sus características, ¿cierto? No hay problema porque usted simplemente va a leer. El problema es cuando lo cita, ¿no? Cuando toma algo y lo copia y lo pega. Entonces, yo, por ejemplo, leí, que pues yo ya sabía, ¿no? Leí que como es E. coli y como es B. subtilus y dije, ah, estas tienen en común esto y por eso de pronto las gráficas de curva de crecimiento son parecidas. ¿Listo? Y ese es nuestro ejercicio uno. ¿Listo? La gráfica y después la tabla comparativa. Entre comillas, en esto no se demoran mucho. De pronto leyendo sobre cada una de sus bacterias un poquito, pero no, no es grave. Ahora vamos con nuestro ejercicio 2. ¿Listo? El ejercicio 2 es control de crecimiento microbiano. Este es un poquito complicado, pero de pronto entenderlo, pero en realidad es muy sencillito. Entonces, imagine que usted es una bacteria que ha llegado a 2 granjas, ¿no? Dependiendo del desinfectante que se utilice, podrá sobrevivir, multiplicarse o ser eliminado. Usted debe elegir una letra y con ella una bacteria. Luego realizar una conversación simulada tipo WhatsApp entre la bacteria elegida y otra bacteria amiga o entre la bacteria elegida y un zootecnista de la granja, donde muestre cómo cambia su comportamiento según estos dos contextos. En la granja A se usa como desinfectante hipoclorito de sodio al 0,5% y en la granja B se usa como desinfectante el glutaraldehído al 2% combinado con cloruro de benzalconio al 0,5%. Para el desarrollo de este ejercicio de seguir los siguientes pasos. Bueno, lo primero, elegir la letra, ¿no? Entonces, lo mismo, elegimos una letra que está asociada a una especie de bacteria. ¿Listo? Después tenemos que completar la tabla 7 para analizar la efectividad de los desinfectantes en las 2 granjas de acuerdo con la especie bacteriana anteriormente elegida. Entonces, usted eligió una especie bacteriana y vamos a ver en qué granja le va peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la granja 1 tenemos un desinfectante muy común, que es el hipoclorito de sodio, y en el otro tenemos glutaraldehído más cloruro de benzalconio. Entonces vamos a ver en cuál de las 2 granjas le va peor a la bacteria o en cuál de las 2 granjas hay un mayor poder de desinfección porque elimina mejor a la bacteria, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a llenar esta tablita. Entonces, vamos a decir en el primer aspecto cuál es la estructura y resistencia de la bacteria elegida. Entonces buscamos la bacteria y miramos cuáles son las características de la bacteria. Vamos a mirarlo con un ejemplo otra vez que yo ya les tengo preparados para que miremos cómo ir paso a paso resolviendo esta tablita. Entonces, en mi ejemplito, ¿sí? Yo cogí B. subtilis otra vez, ¿listo? Y entonces, nuestro primer aspecto es decir cuál es la estructura y resistencia de la bacteria elegida. ¿Cómo yo hago eso? Otra vez nos vamos a leer, a buscar por aquí, ¿cierto? B. subtilis. Listo. Entonces vamos a leer B. subtilis que tiene. Entonces nos dicen, es una bacteria gram positiva, aerobia, comúnmente encontrada en el suelo, tiene endosporas. ¿Listo? Yo todo eso lo puedo colocar. Entonces yo puedo colocar, es una bacteria gram positiva, es muy resistente, genera endosporas, realiza transformación y recombinación, genera factores sigma, bueno, igualmente biopelículas. Y estas características de mi bacteria las voy a copiar y pegar en las dos hileras de la granja. ¿Listo? En esta primera parte simplemente es decir las características de nuestra bacteria. En la segunda parte dice cuál es la efectividad esperada del desinfectante. Entonces aquí vamos a decir, bueno, en mi granja 1 yo tengo hipoclorito de sodio. ¿Qué tan eficaz es mi hipoclorito de sodio a eliminar microorganismos? Y en la otra, el glutaraldehído. Entonces voy a decir qué tan eficaz es ese.
Yo para eso les generé aquí también una información, una tablita que les puede ser de mucha ayuda. Entonces, aquí voy a ir a explicarles algunas cositas porque de pronto ustedes leen, no, no, estoy leyendo que la bacteria es gram positiva o que tiene endosporas o que genera biopelículas. Y ustedes dicen, pero yo no tengo ni idea pues que es una endospora, porque es gram positiva, que es una biopelícula, ¿no? Entonces, la idea es que cuando ustedes lean esto, como yo ya les he explicado, ustedes medio entiendan eso que es, ¿no? Las endosporas. Entonces resulta que las bacterias a veces generan unas estrategias en cuando están en ambientes muy tensos en los que no van a poder sobrevivir. Una de esas estrategias es la generación de endosporas. ¿Qué son las endosporas? Celulitas no especializadas, pero no reproductivas. Básicamente es como un quiste que ellas generan en donde encierran su ADN. ¿Listo? Entonces generan un quiste, encierran su ADN, la bacteria se muere, la bacteria que generó el ADN se muere, pero queda el quiste con su ADN. Entonces esa endospora puede estar ahí, digamos que estamos en la cocina, ¿cierto? Y en esa cocina pasamos un montón de alcohol, ¿no? Pero en mi cocina había una bacteria que tenía endosporas. Y cuando yo le eché el alcohol a mi cocina, la bacteria como mecanismo de defensa, porque pues no iba a poder sobrevivir al alcohol, genera ese quiste, esa endospora. Entonces, mi alcohol me mató todas las bacterias, pero no me mató la endospora, porque son muy resistentes esas estructuras. Listo. Pasaron 2 y 3 días y yo a mi cocina no le volví a colocar alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Que la endospora ya no tiene un ambiente tan extremo, sí, como tan agreste para ella. Entonces, como yo ya no le volví a colocar alcohol a mi cocina ni nada, la endospora encuentra las condiciones para desenquistarse y poder germinar una bacteria de ahí. Esa bacteria que había encerrado su ADN en esa endospora puede volver a surgir cuando las condiciones sean las ideales. Entonces, si se fijan, ese es un mecanismo que tienen las bacterias ante ambientes muy extremos, muy agrestes. Eso es una endospora. Los microorganismos, no solo las bacterias, también pueden generar algo que se llaman los biofilms o las biopelículas. ¿Qué es eso? Pues es una comunidad de microorganismos que se asocian y forman unas membranitas alrededor de algo. Todos hemos visto biofilms o biopelículas. ¿Dónde las hemos visto? Por ejemplo, cuando uno va a una piscina o a un lugar como una laguna o unas termales donde no hay como un sistema de aseo, entonces se generan biopelículas que son como ese moho, que uno le dice como el moho, como la suciedad que está entre las baldosas o que está en las tuberías o que está ahí encimita de las fuentes de agua. Esas son comunidades de microorganismos que se asocian y forman como un microecosistema en donde son muy resistentes porque todas cumplen funciones para resistir, para sobrevivir, ¿no? Esas son las biopelículas. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen de una biopelícula en una herida. Entonces, por ejemplo, eso también pasa cuando nos hacemos heridas o un animal se hace, otro animal que hacemos nosotros, se hace una herida y la, no se desinfecta. La herida no se desinfecta, nunca le colocamos ningún antiséptico, ni antibiótico, ni nada. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que los microorganismos empiezan a colonizar esa zona y forman una capita que nosotros le llamamos, ¿cómo que le llamamos nosotros? Como que se infecta, ¿no? Como de materia, le llamamos nosotros como la materia y que nosotros vemos, esa materia que se forma ahí es una biopelícula, es una comunidad de microorganismos que colonizaron esa área porque no la desinfectamos. ¿Listo? Entonces, pero biopelículas se forman en todo lado. Ahí vamos algunas imágenes de fuentes de agua, en tuberías, en los dientes también se forman a veces biopelículas, etcétera. Entonces, las bacterias tienen muchos mecanismos para sobrevivir y uno de los mecanismos más importantes es el de la variabilidad genética. ¿Eso qué quiere decir? Que como las bacterias no se reproducen sexualmente, la reproducción sexual tiene una ventaja muy importante y es que da variabilidad genética. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos unos genes que heredamos de nuestros papás y otro de nuestras mamás, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una combinación de genes que le llamamos variabilidad genética. Como las bacterias se reproducen asexualmente por fisión binaria, ¿no? Siempre tienen el mismo ADN que se replica millones de veces. Entonces, no tienen una variabilidad genética. Sin embargo, con los años, las bacterias pues han generado mecanismos de variabilidad y pues se les llaman a esos mecanismos conjugación, transformación y transducción. Esos mecanismos, ¿qué son? Son maneras que las bacterias han adquirido para incorporar ADNs externos que no son solo los de ellas y así generar variabilidad genética. Entonces, más adelante vamos a ver uno que es el de los plásmidos. Entonces es como obtienen ADN de bacterias que dejaron por ahí en el ambiente y así obtienen variabilidad genética. O incluso pueden obtener ADN de los virus y obtener también variabilidad genética. Bueno, todo esto es para que si les salen estas palabras cuando vayan a leer, que es eso de conjugación, transformación y transducción, pues no se pierdan en todo lo que estén leyendo. Y por último, sabemos que las bacterias tienen una clasificación muy conocida y es gracias a una coloración que se llama la tinción de Gram. En esa tinción de Gram yo diferencio entre Gram positivas y Gram negativas. Todos las van a ver en el laboratorio, todos van a hacer tinción de Gram en el laboratorio. Pero por ahora, bueno que sepan que las bacterias que son Gram positivas tienen una pared celular. Esta es nuestra bacteria, esta es nuestra pared celular. Las bacterias gram positivas tienen una pared celular más gruesita, entonces cuando uno hace la tinción van a retener mejor el colorante que es cristal violeta, o sea que es violeta. Entonces las vamos a ver violetas. Las negativas tienen una pared celular delgaditica, más delgadita. Fíjense acá. Cuando yo haga la coloración, como tiene una pared más delgadita, no van a retener tanto el cristal violeta, entonces no las voy a ver violetas, sino rosaditas o rojas y a esas las llamo negativas. Porque pues cuando ustedes están leyendo sobre las bacterias siempre les aparece E. coli es gram positivo o gram negativa y no tienen ni idea de qué quiere decir que sean gram positivas y gram negativas. Quiere decir que una tiene la pared gruesa y la otra tiene la pared más delgadita. Listo. Bueno, y esto también les aparece siempre, ¿no? Si la bacteria es aeróbica, anaeróbica, bueno, básicamente las bacterias pueden vivir o pueden requerir para poder reproducirse oxígeno. Si requieren oxígeno, como nosotros los seres humanos y los animales y las plantas, que requerimos oxígeno para vivir, ¿no es cierto? No se llaman bacterias aerobias, ¿listo? Si requieren oxígeno. Si no lo requieren, si ellas se pueden reproducir en un ambiente donde no haya oxígeno, se llaman anaerobias. ¿Listo? Bueno, y ahí, etcétera, etcétera. Muchos términos que no les voy a hablar por ahora de todos esos, ¿no? Esto sí se los voy a explicar y es cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con métodos de desinfección. Entonces, resulta y pasa que ustedes como zootecnistas tienen que diferenciar muy bien entre antisepsia, asepsia, desinfección y esterilización. ¿Listo? La antisepsia se refiere a cuando yo obtengo o realizo procesos en los que desinfecto, digamos, una zona de tejidos vivos. Entonces yo siempre digo, antisepsia es cuando voy a aplicar algo para eliminar los microorganismos en tejido vivo. ¿Listo? En tejido vivo. Asepsia son todos los procedimientos que yo realizo para evitar contaminación. Entonces, digamos que yo trapié, limpié el polvo. ¿Listo? Esos son procesos que yo hago para limpiar y para eliminar los microorganismos. Son todos los procesos. Y desinfección es cuando yo elimino o trato de eliminar los microorganismos en superficies inertes. O sea, en la baldosa, en la madera, ¿sí? Entonces, antisepsia es cuando aplico en tejidos vivos y desinfección en superficies. Y la esterilización hace referencia a la eliminación completa de algún objeto
de los microorganismos, pero es la eliminación cero, o sea, que ya no existe ningún microorganismo, ¿listo? En la antisepsia y en la desinfección, yo elimino la mayor cantidad de microorganismos, pero no me es posible porque no existe ningún antiséptico ni ningún desinfectante que elimine al 100% los microorganismos. En cambio, en la esterilización, elimino el 100% de los microorganismos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, después de toda esta cháchara, vamos a mirar el ejercicio 2, cómo lo hacemos. ¿Listo? Bueno, ya dijimos que la primera parte es buscar las características de nuestras bacterias y que no nos perdamos en el mundo al leer las características de la bacteria. Entonces, yo toda esta cháchara que se les dice es para que cuando ustedes busquen su bacteria, ustedes entiendan qué les está diciendo Wikipedia o qué les está diciendo el medio que utilicen. Si les dicen, es una gran positiva, ustedes ya saben que es una gran positiva. Que genera endosporas. Bueno, yo ya sé qué es eso de las endosporas. Que genera biopelículas. Bueno, yo ya sé qué es una película. Que es una bacteria aerobia, o sea que necesita oxígeno. ¿Listo? Ahora, como yo ya entendí como estudiante cuáles son las características de mi bacteria, entonces yo ya puedo decir cómo va a ser la efectividad esperada del desinfectante. Aquí yo les hice también una tablita que les colabora bastante con eso de la efectividad esperada del desinfectante. Aquí esta tablita reúne, perdón, reúne cómo es la eficacia de los dos ante diferentes cosas, ¿no? Aquí coloco esto. Fijemos, el hipoclorito de sodio, ¿listo? ¿Cómo es su mecanismo de acción? O sea, cómo es que él elimina los microorganismos. La eficacia, miren, eficacia frente a las bacterias del hipoclorito de sodio es alta, o sea que elimina la mayor cantidad de bacterias, y la del glutaraldehído con el cloruro benzalconio es muy alta en las dos bacterias, en las positivas y en las negativas. Frente a los virus, entonces es alta, puede eliminar a todos los virus, el glutaraldehído también, contra los hongos también los puede eliminar. Frente a las endosporas, fíjense lo que dice, es limitada. Entonces, el hipoclorito de sodio no puede eliminar del todo las endosporas de las bacterias. La del glutaraldehído sí puede eliminar endosporas. ¿Listo? Veamos la eficacia contra los biofilms. Entonces, el hipoclorito de sodio es moderado. O sea, hay algunos biofilms que puede eliminar, pero no elimina todos, ¿no? En cambio, el glutaraldehído sí puede eliminar los biofilms, ¿no? El tiempo de acción del hipoclorito es rápido y en el glutaraldehído necesita más tiempo para actuar, ¿no? Incluso, miren que ahí dice varias horas para las esporas. Y la estabilidad de la solución. ¿Eso qué quiere decir? Que su efectividad no cambie, sino que se mantenga estable. Espérame un segundo, que es que mi perra me está desesperando. Deme 2 minutos. Ya, disculpe. Listo. Entonces, en la estabilidad decíamos que el hipoclorito es inestable. Si hay luz o materia orgánica, el hipoclorito ya no es tan eficaz. Y en cuanto al glutaraldehído, es más estable. ¿Listo? En efectos adversos, el hipoclorito es corrosivo y el glutaraldehído es tóxico, ¿no? Y aquí los usos comunes. Esta tablita les sirve mucho por lo siguiente que ya vamos a mirar en nuestro ejercicio. Fíjense que aquí en nuestro ejercicio nos dice cuál es la efectividad esperada del desinfectante en la eliminación de nuestra bacteria. Entonces, si en nuestra granja A tenemos hipoclorito de sodio y nuestra bacteria ya leímos, por ejemplo, que tiene endosporas, ¿sí? Y que tiene biopelículas, entonces en nuestra tablita que yo les tengo acá,
ya sabemos que el hipoclorito no es muy efectivo en la eliminación de las endoesporas, ni es muy efectivo en la eliminación de las biopelículas. El glutaraldehído es más efectivo. ¿Listo? Entonces yo ya aquí, en esta parte del anexo, puedo decir la efectividad esperada. Entonces, yo ya sé que el hipoclorito por la tablita suele ser muy efectivo, pero sin embargo, no es tan bueno eliminando biopelículas ni endosporas. Y si mi bacteria tiene, la que yo elegí, no, tiene biopelículas y tiene endosporas, pues muy probablemente si yo utilizo en la granja hipoclorito de sodio, no voy a poder eliminar esa bacteria. Y yo digo, ah, bueno, pero yo leí que ahora voy con la granja 2, que es la del glutaraldehído, y digo, es muy eficacia, ¿no es cierto? Puede eliminar endosporas, puede eliminar biofilms, ¿no es cierto? Eh, pero no libera otras esporas, ¿sí? Pero no es esporicida en soluciones acuosas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo un montón de agua, no va a eliminar bien el microorganismo. Entonces yo ahí lo que hago es decir, cómo va a ser la granja en la eliminación de la bacteria que yo elegí con hipoclorito de sodio y cómo va a ser con el glutaraldehído de la bacteria que yo elegí, sabiendo cómo es el comportamiento de mi bacteria, o sea, las características de mi bacteria y cómo es el desinfectante. Ahora, en la parte que dice sobrevida, sobrevivida es bacteriana esperada. Es decir, si la bacteria que yo elegí va a sobrevivir a la granja que tiene hipoclorito y si va a sobrevivir a la glutaraldehído. Eh, entonces, por ejemplo, aquí dice, si no se cambia la concentración, porque esta granja tiene hipoclorito al 0,5%, y digamos que yo investigué que para eliminar las bacterias como B subtilus tiene que estar al 10%. Entonces yo ya sé que el glutaraldehído probablemente va a eliminar casi todas las bacterias, pero van a sobrevivir, por ejemplo, las biopelículas de mi bacteria. Entonces la sobrevida espera, bueno, van a morirse todas las bacterias, pero si se generaron biopelículas de mi bacteria, van a sobrevivir las biopelículas. Ahora, yo ya sé que el glutaraldehído mata todas las bacterias, mata las biopelículas. Entonces, ¿qué va a pasar con la bacteria que yo elegí en esta granja que utilizó el glutaraldehído? Pues que casi todas se van a eliminar, ¿no? Posibles consecuencias en la producción. Entonces, si en mi granja yo tengo, por ejemplo, gallinas, ¿cierto? Y utilicé para desinfectar hipoclorito. Entonces, pero yo utilicé el hipoclorito sin limpiar, ¿no? O limpié con el hipoclorito. Entonces, como lo muestra la tablita, la efectividad del hipoclorito disminuye cuando la superficie tiene materia orgánica. Entonces, lo que uno tiene que hacer para que funcione muy bien el hipoclorito es primero limpiar, digamos, limpio todo con jabón y después si trapeo o limpio con el hipoclorito, porque si lo que yo hago es limpiar ahí mismo con el hipoclorito, disminuye la efectividad del hipoclorito. Entonces, por eso aquí dice, ah, bueno, dependiendo de cómo yo haga la desinfección en la granja 1, voy a obtener una desinfección correcta y la granja va a obtener unos protocolos buenos, digamos, de desinfección. Y yo ya sé que el glutaraldehído es muy estable, ¿sí? Él no requiere gran cosa, entonces va a ser, en la producción va a ser más eficaz, ¿cierto? Pero como es tan tóxico y corrosivo, pues hay que tener un control en el manejo de él. Entonces ahí yo ya sé como que tengo que poner en la consecuencia de producción. Eh, Tiempo estimado de duplicación en cada entorno. Entonces ahí podemos buscar en internet cuál es el tiempo de eficacia del hipoclorita, por cuánto tiempo va a permanecer mi superficie desinfectada con el hipoclorito y por cuánto tiempo va a ser para el glutaraldehído. Y el nivel de riesgo sanitario, entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo sanitario para la granja que hace todo con hipoclorito? ¿Y cuál es el nivel de riesgo para la granja que hace todo con el glutaraldehído? Entonces, yo puedo poner, el nivel de riesgo es alto, medio o bajo. Entonces, va a ser a bajo cuando
la granja, digamos, el desinfectante que es hipoclorito es muy eficaz, entonces pues el nivel de riesgo es poquito. Va a ser alto cuando el nivel de riesgo utiliza un desinfectante que no es muy eficaz. Aquí yo coloqué lo mismo, las razones de por qué puede ser el uno o el otro. ¿Listo? Hasta ahí vamos solo la primera parte del ejercicio 2, que es completar esta tablita. ¿Listo? Igualmente yo les comparto esta tablita, la presentación que tiene esto que le considero yo que puede ser muy útiles para ustedes, que es la eficacia del hipoclorito y la eficacia del cloruro de benzalconio y del glutarialdehído en diferentes aspectos, ¿no? Listo. Profe, una pregunta. Dígame, ¿No la vas a decir por qué medio la tabla? por Teams. No se las comparto por Teams. Y en el foro también. Perfecto, ¿Listo? listo, gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿en qué íbamos? En nuestra guía. Entonces ya completamos esta tablita, ya sabemos cómo hacerla. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Una simulación tipo WhatsApp, donde se note la interacción en tono realista y algo de humor, pero con contenido técnico. Entonces ahí les muestra un ejemplo. Ustedes tienen que inventarse una conversación de su bacteria con lo que quieran. Con lo que ustedes quieran puede conversar esa bacteria, pero que en esa conversación la bacteria diga cómo le fue en la granja, digamos, que tenía hipoclorito o cómo le fue en la granja que tenía el glutaraldehído. Ahí se les muestra un ejemplo, ¿no? Entonces, Coli le está hablando con otra bacteria que es Clostridium, ¿no? Y le dice, oye, ¿tú te fuiste para la granja? Y la otra le dice, sí, y en la granja utilizan hipoclorito al 0,5%. Ese hipoclorito a mí no me hizo nada, ¿sí? Y la de Coli le dice, ah, a mí tampoco me hizo mucho. ¿Por qué? Porque yo generé biofilms, o sea, biopelículas. Eso era como un spa para mí. Y la otra le dice, ve, ¿y cómo te fue en la granja B? No, ese glutaraldehído más el cloruro de benzalconio, no, pensé que no salía de ahí. Y la bacteria le dice, no te creo, yo ahí me volví espurulado de puro miedo. Espurulado es otro mecanismo que tienen las bacterias, ¿no? Lo que tienen que hacer es ustedes generar sí, una conversación con lo que quieran, pero lo importante es que esté la bacteria que eligieron para este ejercicio y que esa bacteria se queje o diga cómo le fue en la granja A y cómo le fue en la granja B. Yo por aquí generé otro ejemplo en el anexo, porque pues en este ejercicio que yo me inventé, en este ejemplo, yo cogí el B subtilus, ¿no? Entonces yo dije, no, hola amiga, ¿cómo vas? Mal. En una de las granjas donde vivía me pusieron hipoclorito y en la otra glutaraldehído más cloruro. La última casi me mata. Uy, sí, yo también he pasado por esas granjas. Yo no resisto, me fui. Digo, E. coli, ¿no? No entiendo tu caso porque a veces puedes afectarlos, pero en mi caso, ¿qué pasa? Me la paso ayudándoles a las humanas en todo. Ah, bueno, como yo tenía B. subtilus en mi ejemplo y yo ya había leído, yo sabía que B. subtilus era utilizada en, en la industria, esta bacteria en la industria es utilizada como probiótica, ¿no? O sea, es muy buena, es beneficiosa para la industria de los zootecnias y de todo, o sea, se utiliza para probiótico de todo. Entonces, la bacteria estaba como triste en mi conversación porque decía, si yo lo único que hago es hacerles bien y me vienen y me ponen aquí estos desinfectantes, me están matando a mí también. ¿Listo? Entonces, vean los ejemplos, se pueden guiar, ustedes pueden realizar esa conversación, digamos, yo lo hice con dos bacterias, en los dos ejemplos están con dos bacterias, pero ustedes pueden hacerlo con la bacteria y un granjero, ¿no? Pero ¿por qué me puso esto? Si, digamos, si usted es un granjero de la granja A y me puso hipoclorito y eso a mí casi me mata, ¿sí? O de la granja B habla con otro granjero y dice, no, esto, por favor, deje de utilizar eso me va a matar por completo, ¿sí? Ya, básicamente es eso. Lo último que tienen que hacer de esta actividad es, como les dice la guía, generar una conclusión. Esa conclusión es completar este parrafito. Según el comportamiento de la bacteria, ya te doy la palabra, Sebastián, elegida en los dos ambientes, considero que la granja, ¿cuál granja? Tiene mejores hábitos sanitarios, si la granja A o si la granja B. ¿Y por qué?
Ahí ustedes dicen, no, la granja A porque el glutarol, la granja A porque el hipoclorito es más eficaz para eliminar bacterias y no es tan tóxico, digamos. ¿Sí? O esto puede impactar en la salud animal y la producción debido a, ¿sí? Digo, no, es que sí es más efectivo el glutaraldehído, pero es muy tóxico, entonces uno puede generarles un problema respiratorio, por decir algo. ¿Sí? Listo. Y esta conclusión ustedes copian y la pegan en el formato de entrega, ¿listo? Según lo que ustedes hayan encontrado. Y colocan sus referencias. Referencias son, pues, dónde consultaron, si consultaron un libro de unos de la universidad para saber qué es la endóspora, qué es el, ¿sí? O consultaron un artículo que hablara de su bacteria, de cómo es el comportamiento de E. coli con el hipoclorito de sodio o con el cloruro de falcón, no sé. ¿Listos? Por ahí vi que tenían algunas preguntas, entonces les voy a dar paso, porque pues yo sé que de pronto a uno se le escapan cositas. Entonces, ya vamos a ver. Listo. Los escucho. Dime, Sebastián. La simulación pues de ese prácticamente sí sería bacteria granjero, ¿no? Porque pues si lo queremos hacer con otra bacteria ya, obviamente, ¿no? Ya creo que ya por parte de cada estudiante, pues es llevar a cabo otra investigación, pues Exacto. con otra Ujú. bacteria más. ¿Listo? Claro, Correcto, listo. Entonces, nosotros sí. O sea, nosotros en los ejemplos lo hacemos con las otras bacterias porque ya las conocemos, ¿no? O sea, porque uno de profe ok, ya las conoce. Pero, pues, si ustedes quieren hacer el chat simulado con otra bacteria, pues se tienen que poner a leer sobre la otra bacteria, ¿no? Entonces, sale más fácil para ustedes si hacen la conversación de la bacteria con un granjero, ¿cierto? O sí. con un Y animal, adicional incluso, que ¿no? Con el pues, cerdo, ¿sí? Por ejemplo, ay, no, yo estoy en una granja ok, que tiene hipoclorito y que es de cerdo y hablo, y la bacteria habla con el cerdo. No, yo que te quería afectar, por ejemplo, ¿sí? No, yo que quería causarte una enfermedad, pero le pusieron a este hipoclorito, ya no te puedo enfermar. Y el cerdo, uf, menos mal que le pusieron hipoclorito, porque si no me hubiera dado, ¿sí? Puede ser con otros animales de la granja o puede ser con un granjero, ¿sí? Si es más fácil para ustedes listo, si lo hacen profe, así. gracias. Listo, Bueno, profe, gracias. sí, claro, yo comparto la grabación. Yo comparto la grabación por el chat de Teams, por nuestro grupo, o ¿por qué? O por el foro. Y si no son estudiantes míos, todas las grabaciones se van a compartir en el foro de noticias ahí del campus virtual. Dime, Luz. Profe, buenos días. Es que tengo una inquietud acerca de la gráfica que toca hacer. Es que en una web que nosotros tuvimos, una tutora nos explicaba que eran 5 fases. Antes de la estacionaria, ella relacionó una que es preestacionaria. Digamos, Ujú. ¿sería obligatorio ponerla o solo ponemos la estacionaria? Exacto. No, o sea, siempre hay como unas subfases, ¿no? Pero básicamente ustedes que pongan las 4 fases, ¿listo? O sea, no es que si tú pones las 4 fases, yo te vaya a decir, oye, no pusiste la preestacionaria, la preestacionaria. No, 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 que tengan las 4 fases especificadas, ¿listo? Si tú quieres colocar la preestacionaria, no hay problema, bien, pero si no la pones, pues no es que te vayamos a bajar por no colocar la preestacionaria. No, no hay problema. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Em, ¿No? ¿Todo bien? Les voy a compartir la asistencia. Bueno, voy a dejar de compartir un minutito y les comparto la asistencia para que por favor la completen. Em, ¿Seguros? Profe, No tienen ninguna. la próxima reunión que está programada ahorita es de lo mismo, van a hablar de lo Es de lo mismo. mismo, sí, es de lo mismo, pero es con otra profe, ¿sí? Y tú sabes que cada profesora pues lo explica de manera diferente, pero es lo mismo porque es el mismo ejercicio, ¿sí? Es Profe, explicando cómo hacer los ejercicios. profe, una preguntita. Antes de las 4 fases son la latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Porque yo Exactamente. vi en Ujú. los ejemplos que había una
otro nombre distinto en la exponencial. Sí, a veces le llaman logarítmica. Ujú, Ok, sí, muchas gracias. sí, a veces la exponencial también le llaman fase logarítmica por la cuestión matemática. O sea, cuando ocurre como esa curvita se le dice logarítmico, pero es la misma fase exponencial. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, ahí les compartí la asistencia para que por favor la complete. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra preguntita? ¿Todo claro? Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Listo.